Bienvenidos a Historia no contada, el espacio donde exploramos los secretos que dieron forma al mundo. En este capítulo, nos adentramos en la era de los Hohenstaufen, una dinastía que llevó al Sacro Imperio Romano Germánico a su máximo esplendor, pero también al borde del colapso. Desde el carismático y audaz Federico Barbarroja, que intentó imponer la autoridad imperial sobre Italia, hasta su nieto, Federico II, un gobernante visionario y de espíritu renacentista antes de su tiempo, los Hohenstaufen protagonizaron una lucha incansable por consolidar su poder. Sin embargo, su ambición los enfrentó a un enemigo formidable, el papado y las ciudades-estado italianas, que se resistieron a la dominación imperial con una determinación feroz. Entre batallas épicas, alianzas traicioneras y tensiones políticas insalvables, esta dinastía definió el destino del Sacro Imperio, pero también sembró las semillas de su propia caída. Fue su afán por el dominio lo que selló su destino. Acompáñanos en este recorrido por uno de los periodos más vibrantes y conflictivos del medioevo. Tras la querella de las investiduras, el Sacro Imperio Romano Germánico entró en una nueva etapa de transformación. Con la dinastía debilitada y el poder imperial fragmentado, surgió una nueva casa que marcaría el destino del imperio, los Hohenstaufen. Esta familia noble de Suabia no solo restauró el poder imperial, sino que también se enfrentó a desafíos internos y externos que definirían la evolución política de Europa. En 1138, Conrado III fue elegido emperador, iniciando la dinastía Hohenstaufen. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por luchas internas con la poderosa Casa de Welf y por su participación en la Segunda Cruzada, que resultó en un fracaso. Su sobrino, Federico I Barbarroja, asumió el trono en 1152 con una visión clara: restaurar el poder imperial y reafirmar la autoridad del Sacro Imperio sobre sus dominios. Barbarroja intentó consolidar el control imperial sobre Italia, lo que lo llevó a un enfrentamiento con los comunes del norte y con el papado. La Liga Lombarda, respaldada por el Papa Alejandro III, derrotó al emperador en la batalla de Lignano en 1176, forzándolo a reconocer la autonomía de las ciudades italianas en la Paz de Constanza en 1183. A pesar de este revés, Barbarroja mantuvo su autoridad en Alemania y aseguró el trono de Sicilia para su hijo Enrique VI a través de su matrimonio con Constanza de Sicilia. La influencia de los Hohenstaufen en Italia fue uno de los aspectos más significativos de su reinado. A través de matrimonios estratégicos y campañas militares, lograron mantener un control relativo sobre la región, aunque siempre enfrentaron la resistencia de las ciudades-estado y del papado. El sueño de un imperio unificado bajo el control de los Hohenstaufen se veía constantemente amenazado por la fragmentación del poder y las disputas entre las distintas facciones que operaban dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Enrique VI, aunque brevemente en el poder, logró someter a la nobleza siciliana, estableciendo una base para una monarquía unificada. Sin embargo, su muerte prematura en 1197 sumió al imperio en una crisis sucesoria que resultó en una guerra civil entre su hijo Federico II y Otón IV, respaldado por el papado. Federico II, conocido como Stupar Mundi, finalmente se impuso y fue coronado emperador en 1220. Federico II fue una figura singular en la historia del Sacro Imperio. Intelectual, políglota y reformador, impulsó la ciencia y la cultura en su corte siciliana, promoviendo la tolerancia religiosa y el derecho codificado. Su interés por la cultura árabe y su estrecha relación con los eruditos musulmanes le permitieron desarrollar un sistema administrativo y legal más avanzado para su época. Además, promovió la educación y fundó la Universidad de Nápoles en 1224, una de las primeras instituciones de educación superior en Europa. Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por una constante lucha con el papado. La excomunión papal no le impidió liderar la Sexta Cruzada, donde negoció pacíficamente la recuperación de Jerusalén. Su enfoque diplomático, en lugar del conflicto militar, le permitió alcanzar acuerdos beneficiosos, pero también le ganó la enemistad del papado, que lo veía como una amenaza a su autoridad. A nivel interno, Federico II intentó centralizar el poder imperial, lo que generó resistencia entre la nobleza alemana y los príncipes electores. Su política de fortalecimiento del poder monárquico entró en conflicto con las aspiraciones de autonomía de los señores feudales, quienes veían en su gobierno una amenaza a sus privilegios. En un intento por asegurar la lealtad de los nobles,
Federico otorgó concesiones que, a largo plazo, debilitaron la autoridad imperial. La relación entre Federico II y la Iglesia se deterioró aún más cuando el Papa Inocencio IV lo declaró depuesto en 1245, convocando a una cruzada contra él. La guerra entre el emperador y el papado se prolongó hasta su muerte en 1250, dejando el Sacro Imperio en un estado de crisis. Su fallecimiento marcó el inicio de un periodo de inestabilidad, conocido como el Gran Interregno, donde el poder central colapsó y la autoridad imperial quedó en entredicho. Con la muerte de Federico II y la desaparición de la dinastía Hohenstaufen en 1254, el Sacro Imperio entró en una de sus etapas más caóticas. Los príncipes electores asumieron un mayor control sobre sus territorios, debilitando la capacidad del emperador para gobernar de manera efectiva. Este periodo de fragmentación abrió la puerta a una nueva configuración del poder dentro del imperio, donde las ciudades-estado, los señores feudales y la Iglesia jugarían un papel determinante en la evolución del Sacro Imperio Romano Germánico. A pesar del colapso de los Hohenstaufen, su legado perduró en la historia del Sacro Imperio. Las reformas administrativas de Federico II sentaron las bases para el desarrollo de una estructura estatal más organizada, mientras que su política cultural y científica influyó en el pensamiento europeo durante siglos. Su enfrentamiento con el papado también dejó una huella imborrable, evidenciando la lucha constante entre la autoridad secular y la Iglesia por el control de Europa. El fin de los Hohenstaufen no significó el fin del Sacro Imperio, pero sí marcó el inicio de una nueva era de descentralización y fragmentación política. Con la ausencia de una dinastía fuerte que pudiera mantener el poder imperial, el imperio se vio sumido en un largo periodo de disputas y conflictos que definirían su desarrollo en los siglos siguientes. El Sacro Imperio Romano Germánico estaba en un punto de inflexión. Con el colapso de los Hohenstaufen, el poder imperial se debilitó y la autoridad del emperador se volvió cada vez más simbólica. Este vacío de poder daría paso a nuevas luchas internas y al ascenso de nuevas dinastías que buscarían restaurar el orden y la estabilidad en un imperio cada vez más fragmentado. Gracias por acompañarnos en Historia No Contada. Continúa con nosotros en este viaje a través de la historia del Sacro Imperio Romano Germánico y su impacto en Europa.